Vamos a estar cubriendo esos detalles, pero nos acompaña también aquí en los estudios el exministro del Interior, Mariano González. Mariano, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y la gran pregunta es qué esperar de este primer mensaje a la nación de la presidenta Boluarte, que en estricto es un mensaje al Congreso, pero al Congreso en tanto representación del país, porque están ahí los 130 que votamos nosotros para que representaran a la ciudadanía. Mariano. Buen día, Mávila. Buen día, Marisol. Y feliz 28. Feliz 28 para ustedes también y a toda su teleaudiencia. Creo que el mensaje, como bien dice usted, es un mensaje al Congreso, pero que debe llegar a todos los peruanos, a todas las peruanas. Y hay una gran expectativa sobre lo que va a decir la presidenta, pero hago mías en gran parte las palabras de Monseñor Castillo, ¿no? O sea, los políticos no podemos vivir distanciados de la realidad y más aún de estar cerca a nuestros hermanos y hermanas que menos tienen. Una homilía que fue directo a la yugular, se podría decir, ¿no? Creo que de alguna manera, de una forma muy clara y a la vez muy fraterna, dice mucho sobre lo que se conoce como la opción preferencial por los pobres, ¿no? Que encarnada por el Papa Francisco, encarnada por nuestro obispo, y que respeta además, y sabemos que él entiende que vivimos en un Estado laico, pero es importante el rol que tiene también la Iglesia y las iglesias en general en medio, digamos, de la situación política en la que vive nuestro país, ¿no? El rol y los gestos también. ¿Debería aprovechar esta oportunidad la presidenta para pedir perdón? Claro que sí. Lo he dicho también alguna vez en este set. Si bien es cierto, la responsabilidad política va por un lado y la responsabilidad penal por otro, yo tengo clarísimo que responsabilidad penal probablemente no haya, ni en la presidenta ni en sus ministros, pero sí creo que hay una responsabilidad política que hay que asumir, ¿no? O sea, cuando uno conduce un Estado, cuando uno conduce un país, digamos, tiene que ponerse, si bien es cierto, a la altura, pero también hay que tener humildad y hay que saber generar un sentimiento real, no solamente de empatía, sino un sentimiento real de encuentro con el sentimiento, valga la redundancia, de nuestra gente. Y aún aquellos que hayan marchado bien motivados en marchas legítimas y aún aquellos que se hayan equivocado y hayan estado motivados por otras razones, inclusive antidemocráticas, pero son peruanos, son ciudadanos nuestros, y hay que pedir perdón, y es momento de pedir perdón por las muertes. Y eso creo que es uno de los retos en este mensaje presidencial, que esperemos algo de eso haya, ¿no? Claro, por lo menos una mención a lo ocurrido, no pasar por alto como si el tema no existiera, porque el tema permanece y es un pasivo del gobierno. Al margen de ello, ¿cuáles serían los otros anuncios que tendría que hacer la presidenta Boluarte en un momento en el que parece no tenemos norte? El país reclama un camino, el gobierno está llamado a ofrecerlo. Si bien es cierto, el tema de la seguridad o de la inseguridad es uno de los grandes problemas y se requiere que se diga algo concreto, ¿no? de cuál va a ser justamente el accionar, el actuar de este gobierno respecto al manejo de la inseguridad. Hay políticas ya definidas, lo hemos conversado largamente, y más allá de las cifras y todo, que es importante, lo que se necesita es un cambio de actitud. Es decir, nuevamente, escuchar, porque la realidad de nuestro país es muy compleja. No es lo mismo Tumbes que Tacna, no es lo mismo el norte que el sur. En el sur hay un clamor de una serie de pedidos de índole política, de índole inclusive de desarrollo, y hay que atender el sur. Y creo que la seguridad es un problema importante, o la inseguridad, pero también hay que atender el crecimiento económico. Mariano, lo interrumpimos un instante para ir con Jessica Lara, que tiene detalles. Estamos viendo el Consejo de Ministros saliendo de Palacio de Gobierno. Jessica, cuéntanos por favor con mayor detalle lo que está ocurriendo. Sí,
Sí, compañera, justamente están haciendo su paso por aquí, por Patio de Honor de Palacio de Gobierno. Ya el premier Alberto Otárola junto a los 18 ministros de Estado allí saludan a las cámaras, por supuesto, para dirigirse ya en los próximos minutos hacia el Congreso de la República, porque ellos también van a estar presentes en esta sesión solemne por los 202 aniversarios de vida republicana de nuestro país. Ellos ya se dirigen hacia el Congreso, pero hay un detalle importante que resaltar aquí. No vemos la presencia de vehículos oficiales que puedan trasladar a los ministros hacia el Congreso, entonces entendemos que van a ir caminando hacia el Parlamento, compañeras. Ellos ya salieron justamente de Palacio de Gobierno y ya se encuentran caminando por el Jirón Junín, compañeras. Bien, con Jorge Madico tenemos un último minuto también desde su punto de transmisión. Adelante contigo, Jorge, en el Día de la Patria. Que termine de pasar. Muchas gracias por el pase, Marisol Mávila. Efectivamente, se retiran de Palacio de Gobierno el premier Otárola, de hecho la cabeza pues de todo el gabinete. Están caminando por Jirón Junín, como han estado mencionando mis compañeros. Están realizando pues, según las imágenes podemos ver que saludan a las cámaras, hacen pues pequeños congratulaciones a las personas que todavía los estamos observando aquí y se están despidiendo pues de esta zona, según como lo podemos ver en las imágenes de Panamericana Televisión. Los estamos siguiendo cada paso, cada centímetro, pues están que se retiran, probablemente también rumbo a Palacio de Gobierno, rumbo al Palacio Legislativo, para acompañar este discurso que se va a realizar, como lo mencionó mi compañera Jessica Lara, el primer discurso de la presidenta Dina Boluarte como tal, en el cargo, como jefa de Estado. Estamos muy pendientes, por mi compañero supuesto. Marlo Rojas tiene mayor información desde su punto de transmisión. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de ese mensaje a la nación. Estamos aquí en vivo en los estudios en este Día de la Patria con el exministro del Interior, con Mariano González. Hablaba de un cambio de timón, ¿no es cierto?, de ahora en adelante. ¿Ese cambio de timón pasaría precisamente por un cambio de premier? Entiendo que hay una compenetración muy grande entre el equipo de gobierno, ¿no? Es evidente que la voluntad de la presidenta es de mantener este equipo. Entonces, por lo menos lo que debería haber es un cambio de actitud, ¿no? Un viraje total de 180 grados, de humildad, de saber conversar con la gente, de tener una conexión real con el pueblo, con el país. Pero esa renovación no pasaría por el cambio de gabinete o al menos de alguno de los ministros. Lo que pasa es que en el escenario actual, o sea, al parecer no hay una intención, creo, no real de hacer cambio. De un gran cambio. Y menos ¿no? del premier que, como señala Mariano, ha sido prácticamente una persona que trabaja directamente con la presidenta. Muy importante, ¿no? Podríamos decir que son un binomio. El ¿no? problema es que si no hay un viraje, inclusive hasta las personas más decididas al diálogo y más conciliadoras, probablemente tengan que ser quien varíe en su posición, ¿no? O quienes varíen en su posición. Waldo Mendoza, exministro de Economía, dice: el 7 de diciembre nos hemos liberado del gobierno más inepto y corrupto. Pero la economía es algo que se puede solucionar, dice, porque el país tiene cómo salir y conoce la receta para salir adelante. Pero ¿qué pasa con la democracia? Estamos en modo zombie, la institucionalidad. ¿Qué mensaje claro habría que recibir de la presidenta el día de hoy cuando hemos visto recientemente una elección de mesa directiva en el Congreso que no ha dejado precisamente el mejor sabor en los ciudadanos? Esto responde, más allá de la lista, digamos, de prontuariados que integran la nueva mesa directiva, tiene que ver básicamente con un enfoque muy conservador de los extremos, ¿no? Tanto de la derecha como de la izquierda, ¿no? O sea, se han juntado los extremos conservadores. ¿Y dónde ubicamos a Boluarte en ese espectro? Justamente, yo creo que de alguna manera esos sectores conservadores de uno y otro lado tienen maniatado el gobierno, ¿no? Y nadie está teniendo la capacidad en el gobierno de soltarse de ese nudo, y lamentablemente, ahí coincido con Waldo Mendoza,
que termina afectando todo esto a la economía, porque mientras que haya crisis política, mientras que no haya estabilidad, no haya seguridad jurídica, no haya seguridad siquiera de que las decisiones que se tomen sean legítimas para los ciudadanos y ciudadanas del país, lamentablemente esta crisis va a afectar, ya está afectando a la economía, está afectando a la minería, está afectando a la construcción. Ahora con el fenómeno del Niño va a afectar la pesca, va a afectar la agricultura. Ahora, hay una serie de medidas súper, digamos, arriesgadas que se podrían hacer, pero para eso por ejemplo, se requiere primero alguien que esté al frente de la economía, no solamente repartiendo, con el debido respeto, repartiendo bonos. Bueno, se necesita creatividad y, como bien dice Waldo Mendoza, sí se puede salir de esta situación, pero hay que ser arriesgado. Por ejemplo, con el debido respeto que se merecen los gobiernos regionales y las regiones, tienen una serie de proyectos que no están saliendo. Regresamos al tema de gestión, ¿no? Claro, entonces, ¿qué se debería hacer? Por último, se centraliza de manera especial y desde el gobierno se centraliza y se preparan, digamos, todas las condiciones para que esos proyectos puedan ser viables. Se les da asistencia directa al gobierno. Técnica, o sea, ¿no? y más allá de las conversaciones, de la foto, que es bonito y todo esto. Otra medida, se necesita pues que en infraestructura hagamos un avance, y para ello hay una gran barrera que es todo el sistema de contrataciones, no solamente la ley. Entonces, por último, hay que declarar en emergencia la infraestructura, la salud, la educación, ¿no? Y probablemente otros sectores más, pero no hay que tener miedo. ¿Puede ser un buen camino para la Presidenta Boluarte de pronto abocarse a ese tipo de medidas para, de alguna manera, congeniar mejor con la población, ya que usted ha dicho el Congreso lo tiene maniatado y va a ser difícil que la Presidenta pueda enfrentar al Parlamento en medidas como, por ejemplo, o decir algo en contra sobre retroceso en la reforma educativa o sobre la elección del defensor del pueblo, decisiones que ha tomado el Parlamento, incluso la ley de colaboración eficaz. Así es. Pero de pronto puede refugiarse y encontrar un camino interesante para conciliar con la población a través justamente de ese acercamiento que le permite estar en el Ejecutivo. Y tendría o debería tener varios aliados, y entre ellos, por ejemplo, un aliado importantísimo podría ser la Contraloría General de la República. Ajá. Obviamente, cuando hablo de declaratorias de emergencia, de compras rápidas, de contratación rápida y efectiva, y de diversas modalidades no convencionales o que están inclusive al margen del sistema actual legal, sí, obviamente, excepcionalmente se puede hacer, y para ello, teniendo como un socio clave a la Contraloría General de la República, se puede hacer las cosas con Cuando la transparencia. Presidenta dice nos hemos equivocado en las designaciones, pero no vamos a volver a cometer estos errores, ¿esto significaría que Linares tendría que dejar salud, por ejemplo, o se tendría que cambiar al ministro? Yo creo que esto va más allá de las personas. Ajá. Y tiene que ver, de verdad, con un propósito de enmienda. De enmienda. Si hoy el discurso podría ser el mejor discurso, quizás, de los últimos años, ¿no? O sea, porque está bien guardadito bajo 7 llaves, ¿no? Esperemos Sí. por el Perú ¿No? que lo sea, ¿no? Pero yo sigo siendo más realista. Así el discurso sea el mejor de los últimos años, si eso no viene acompañado de voluntad política y decisión y un equipo que esté dispuesto a ejecutar, digamos, medidas en beneficio de toda nuestra población, porque tan importante es el gran empresariado, que también tiene miedo, obviamente, de lo que está pasando, porque hay inseguridad, ¿no?, en los mercados, y también es importante nuestra clase trabajadora, que necesita mejores condiciones. Se habla mucho del tema de inseguridad ciudadana, que es una de las cosas que más reclama, sin duda, el país, ¿no es cierto? ¿Qué medidas concretas? Porque se habla mucho de políticas, se habla mucho en abstracto, pero ¿qué medidas concretas usted como exministro del Interior se podrían tomar, o qué decisiones políticas tendría que tomar la Presidenta Dina Boluarte? Hay una política aprobada en junio del año pasado y que es importantísima porque es multisectorial. Requiere el concurso de todos los sectores, del MIDIS, del Ministerio de la Mujer y de distintas otras organizaciones también. Lo que creo que desde el Ministerio del Interior se debería promover son formas de participación ciudadana que puedan permitir que el trabajo policial, que estás, por cierto, mejorando, o sea, en la percepción de la gente ha mejorado bastante en las últimas semanas, a partir justamente del caso del maldito Cris, ha habido un quiebre en la imagen de nuestra policía. Se necesita también acompañar con programas como Barrio Seguro y otros más, pero, igual, insisto, se necesita
un cambio de actitud, de escuchar más, y se tiene que escuchar a la ciudadanía. Insisto, no podemos tener una misma receta para todos los distritos, para todas las regiones, pero lo que sí se puede tener es la misma voluntad política y las ganas de hacer. Y hay un tema que sí es importante, que debe por lo menos iniciarse el debate formal sobre la revisión o la continuidad o no de algunos puntos del Código Procesal Penal. Es indispensable que por lo menos se inicie seriamente el ¿Puede debate. el Ejecutivo proponer eso? ¿Puede el Ejecutivo acercar una iniciativa legislativa, por ejemplo, con lo que se ha discutido, esto de que la policía participe mucho más en la investigación como lo hacía antes y no dejarle todo en manos a la Fiscalía? Es que lo que se, insisto, desde mi perspectiva, lo que creo que primero que hay que iniciar es el debate para que tanto los abogados penalistas, el Ministerio Público, los expertos, los estudiosos, el Ministerio del Interior, el Ejecutivo, ¿no?, en sí, puedan conversar y encontrar la mejor salida. Particularmente yo, que sí creo en el sistema garantista, con dolor de mi corazón debo decir que en la práctica no ha funcionado, ¿no? Entonces, ¿es una contradicción? Sí, es una contradicción. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Hay que ver en conjunto cómo se hace. Pero sí es importante, creo yo, que el Ministerio Público y el Ejecutivo, de alguna manera, por lo menos promuevan el debate, ¿no? Y es importante lo que usted habla de la conexión, ¿no es cierto? De la conexión que tiene que lograr la presidenta con la población, porque ya llega bastante desgastada a este 28 de julio. Y si de alguna manera no da un mensaje a la nación hoy en ese sentido, pues le va a ser muy difícil seguir gobernando en los próximos meses. Sí. Mientras tanto, Mariano, lo interrumpimos un instante porque la Comisión de Anuncios se está retirando ya. Creo que tenemos las imágenes ahí. Jessica Lara tiene mayores detalles. Jessica, te escuchamos. Bueno, estamos viendo las imágenes ahí, a ver cuando Jessica esté lista que nos avise para comentarnos desde su punto de transmisión específicamente, pero cuando vemos a los ministros que se encuentran ya en la puerta del Congreso, el gabinete en su conjunto, Brian Matías se encuentra muy cerca a ellos. Brian, vamos contigo. 10:35 de la mañana. Así es, Marisol Mávila, sí, efectivamente ya se le ha rendido los honores al Premier y al Ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta. He podido hacer un conteo, yo creo que ha sido adecuado. Está el total del gabinete, es decir, los 19 ministros de Estado han llegado hasta aquí al Congreso de la República, lo comentaba nuestra compañera Jessica Lara, han llegado a pie. Jorge Madico también nos comentaba de todo el recorrido que han estado realizando los ministros de Estado, se le ha rendido los honores correspondientes, van a ingresar y todo, Marisol Mávila, en el marco del protocolo. Estamos 10:35, han señalado ustedes, las escuchaba por aquí por el retorno, que ya la Comisión de Anuncio se ha retirado de Palacio de Gobierno, por lo que al llegar aquí calculamos en 10 minutos la presidenta Dina Boluarte tendría que arribar también aquí hasta el Palacio Legislativo, por lo que todo indicaría que se cumpliría, que llegaría 10:50, 10 minutos de protocolos, 10 minutos de que pase revista las escoltas de la policía, del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea, para que a las 11 en punto esté dando el mensaje a la nación, el primer mensaje de 28 de julio que va a tener la presidenta Dina Boluarte. Como dato ha llegado también Jorge Luis Arévalo, el presidente del Poder Judicial, y los hijos de Dina Boluarte. Los dos hijos de Dina Boluarte ya se encuentran en el Palacio Legislativo, también Marisol Mávila. Bien, mientras que vemos ahí en el hemiciclo ya ingresando el Premier Alberto Otárola y todos los ministros de Estado, se espera que en breve efectivamente llegue la presidenta de la República, Dina Boluarte, para recibir todos los honores de Estado y la comisión de recibimiento que está integrado por 8 congresistas de la República. A la espera continuamos nosotros conversando con el exministro del Interior, Mariano González, y nos decía, y por ahí escuchaba también algunos analistas señalar que en el caso de Boluarte la tiene más difícil porque en otros casos de presidentes que no han tenido, por ejemplo, bancada en el Parlamento, hablando del futuro, si ambos pretenden quedarse hasta 2026, ¿cómo va a ser esta relación o esta convivencia ejecutivo-legislativo? Apeló mucho a la empatía el señor Vizcarra en su momento y a su popularidad. No es el caso de Boluarte. Por ahí, de pronto, y la lucha contra la corrupción, ¿podría ser una bandera que enarbole la presidenta o ya es muy tarde para eso? Aparte, está como muy desgastada esa frase también, ¿no? Por eso pregunto, ¿puede ella corregir a partir de estas malas designaciones, hacer un cambio
y de pronto, junto a la Contraloría, desarrollar un tipo de gobierno diferente que le permita empoderarse frente al Congreso? ¿O ya es tarde? Cuando yo me refería Ajá, a la Contraloría, me refería más a los procesos que pudieran iniciarse, ¿no? Contrataciones especiales a partir de acá para adelante, ¿no? Ajá. Hacia atrás, yo creo que ya las autoridades jurisdiccionales, ¿no? El Ministerio Público, el Poder Judicial son los que tienen que hacer su trabajo. No veo yo, la verdad que no tengo ninguna esperanza en el Congreso. Ninguna. Sí, es verdad, hay algunos muy buenos congresistas, contados con la mano, ¿no? En uno y en otro lado. Pero los dedos de una mano sobran, ¿no? Entonces, en el caso del Ejecutivo, la ventaja que tiene la presidenta, por lo menos hasta hoy, es que si ella quisiera, puede cambiar de rumbo. Claro, a eso me refería. Si ella quisiera, pudiera, es más, exigir a su nuevo, no sé, a su equipo actual o con un nuevo equipo, pero puede elevar el estándar, así nada es. más. Y además, hacía usted referencia, digamos, al caso de Vizcarra, dicho sea de paso que, al igual que el presidente actual del Congreso, tenía una lista de investigaciones muy grande, pero bueno. No, por supuesto, pero en el juego político me refiero, pasó, a la hora de la pasó bastante bien, pero creo que sí, digamos, tendría la oportunidad y probablemente de hacer su trabajo, de hacer una buena gestión con el pueblo, con la calle, con la gente. Yo creo que sí podría. Y dejar en offside a este Congreso, pues, que nos ha demostrado estar comprometido con la corrupción. No es tarde, entonces. No es tarde. Aún. Aún no es tarde. Esa era concretamente la pregunta. Vamos con